Bueno, acá continuamos con la clase de reacciones químicas o la unidad de reacciones químicas. La clase anterior se hizo bastante larga, la corté justamente. Y bueno, acá vamos a empezar en los tipos de reacciones químicas que vamos a encontrar dentro de la química inorgánica. Esta materia no vamos a hablar, a pesar de que hablamos de combustibles y de algunas cosas que son orgánicos, no vamos a ver nomenclatura ni formación de compuestos orgánicos. Eso quiero dejarlo claro. Lo verán luego en química. Acá vamos a tratar, es un pantallazo, digamos, quiero que se lleven, es la parte de química inorgánica que está bastante presente en muchas cosas de la vida cotidiana. Bueno, para ello, la clase vamos a continuar donde dejamos. Vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Eh, entre una forma de estudiar los tipos de reacciones químicas es bueno, ver cómo se reorganizan los átomos. Teníamos estos reactivos iniciales que reaccionaban, se combinaban y producían un producto, uno o varios productos. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a cómo lo hacen, una primera clasificación. Vamos a tener una forma de clasificarlo que es a través de reacciones de síntesis o combinación, donde partimos de dos productos y dos reactivos y obtenemos un producto. Reacciones de descomposición, donde teníamos un reactivo y lo que hacemos es descomponerlo, romperlo. El primero construíamos, este destruimos. Hay otros donde lo que hacemos es sustituir o desplazar. Y finalmente con estas tres, digamos, con estas tres primeras alcanzaría para describir la mayoría de las reacciones químicas. Añadimos una cuarta, que es la doble descomposición o doble intercambio. Eh, Sería justamente, como nos dice el nombre, descomponer dos veces e intercambiar dos veces. La vamos a estudiar más que nada cuando veamos sales. Cuando veamos formación de sales, vamos a ver que, si reaccionamos, no sé, un ácido y una base, va a haber una doble descomposición y doble intercambio. Así que por eso lo dejamos acá escrito. Pero con las primeras tres, desde un punto de vista estricto, alcanzaría para describir la mayoría de las reacciones químicas. Bueno, el primer tipo de reacción que vamos a estudiar es justamente la síntesis o combinación, reacciones de síntesis y combinación, donde lo que vamos a tener es que vamos a partir de dos o más sustancias simples que van a ser los reactivos, los cuales reaccionan para formar una sustancia más compleja. Ejemplo de esto, vamos a tener cuando hacemos reaccionar dos no metales, esto se va a llevar a cabo el intercambio a través de un enlace covalente y en el ejemplo acá puntual tenemos nitrógeno que reacciona con hidrógeno y nos da el amonio. Luego vamos a tener o amoníaco. Vamos a tener las reacciones donde reaccionan un metal y un metal para formar sales binarias. En este caso tenemos el azufre y el hierro, da un sulfuro de hierro. Luego reacciones donde un elemento reacciona con oxígeno y produce óxidos. Si es un metal va a producir un óxido metálico. En el caso acá de la cal tenemos calcio más oxígeno, da un óxido de calcio o cal. Va a ser un óxido metálico. Y en el caso de un no metal como el azufre, cuando reacciona con el oxígeno va a dar un óxido no metálico o anhídrido, muchas veces se llama también. Luego vamos a tener reacciones donde un óxido un óxido metálico reacciona con agua y va a producir un hidróxido o una base. Acá seguimos con el ejemplo del óxido de calcio, reacciona con agua y va a producir un hidróxido de calcio. Luego, continuando con el ejemplo del azufre, acá vamos a tener que este anhidrio o óxido no metálico reacciona con agua y va a producir un ácido de azufre, digamos. Acá, el azufre va a tener varias valencias, luego vamos a tener distintas formas de nombrarlos, digamos. En este caso sería un ácido sulfuroso. Finalmente vamos a tener otra forma donde hacemos reaccionar estos óxidos metálicos con los óxidos no metálicos o anhídricos y vamos a obtener una sal. En este caso puntual, tendríamos el óxido de calcio más este dióxido de azufre
y bueno, vamos a tener esta sal, este sulfito de calcio. Esto, digamos, en forma escrita, matemática, bien prolija. Otra forma más, por ahí más fácil de verlo, es con el esquema que está a la derecha, donde, bueno, un metal más oxígeno da un óxido básico, un no metal más oxígeno da un óxido ácido. Eh, Cuando lo hacemos reaccionar con agua, el óxido básico da un hidróxido, cuando el óxido eh, ácido o el anhidrio o óxido no metálico, lo hacemos reaccionar con agua, da un ácido, y bueno, si reaccionamos el hidróxido y el ácido nos da una sal, por ahí está más resumido, digamos. Pero lo que creo que se ve de acá es que las reacciones de síntesis siempre parten de sustancias o elementos simples y obtenemos una sustancia más compleja, digamos. Bueno, acá recordando el esquema este que teníamos de la materia, digamos que teníamos sustancias simples, sustancias compuestas, digamos sustancias puras y mezclas. Vayamos a la parte de sustancias puras, teníamos elementos y tenemos compuestos. Dentro de los compuestos, bueno, vamos a tener esto que acabamos de ver, digamos, hay una forma de separarlos de acuerdo a la cantidad de elementos químicos que posea la molécula. Así vamos a tener compuestos binarios, en el caso de los óxidos, los peróxidos, los hidruros, los hidráxidos, las sales binarias, y compuestos ternarios, los hidróxidos, los oxácidos o ácidos eh, ternarios y las sales ternarias. Hay otros compuestos ya, no sé, cuaternarios o compuestos complejos que tienen más de 4 o 5 elementos dentro de la molécula que no vamos a estudiar, nos exceden. Por ahora quiero que sepan que existen estos nombres que les acabo de decir: un óxido, una base, una sal, un ácido. Quiero que sepan que esto, bueno, que existe, digamos, el óxido, bueno, ya vimos que era oxígeno con un metal o con un no metal, el ácido era un óxido no metálico con agua, la base iba a ser un óxido metálico con agua, y bueno, la sal un ácido más una base, o un óxido metálico más un óxido no metálico. Hay distintas formas de obtener estos compuestos. Quiero que se lo lleven, luego esto lo podríamos de alguna forma juntar con esto que vimos de reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Vamos a tener, digamos, una cosa que estaría bueno que se lleven, es que no podríamos mezclar un óxido, una base, digamos, un hidróxido con un ácido, ya que estas reacciones por lo general siempre son reacciones exotérmicas que liberan energía. O sea, sí lo podemos mezclar, pero de forma controlada, ¿no? Que puedo agarrar, no sé, una base, un ácido, no sé, sulfúrico, lo mezclo con soda cáustica y no pasa nada. No, sí pasa algo, empieza a calentarse, empieza a desprender vapores, empieza a ocurrir un proceso de cambio químico que libera energía, que bueno, si no tenemos cuidado, puede ser perjudicial, digamos. Hay cosas que no se mezclan. Dentro de un laboratorio, cuando se trabaja, siempre debemos estar seguros de qué cosas podemos mezclar y qué cosas no debemos mezclar, porque bueno, se producen vapores o se libera energía en forma de calor, le hace, explota algo. Así que estaría bueno que se lleven esta primera clasificación de estos compuestos químicos. Bueno, acá lo que tenemos es otro esquema o mapa mental donde, bueno, vemos cómo podemos juntar un elemento con otro y qué es lo que obtendríamos, digamos. Acá tenemos el ejemplo de un metal con hidrógeno, da un hidruro, un metal con el oxígeno da un óxido básico. A este óxido básico, si le añadimos agua, da un hidróxido, que sería una base. Esta base podemos obtener con la base, digamos, si le añadimos un ácido, una sal ternaria o oxosal. Si le añadimos un hidráxido podemos obtener una sal hidráxida. Bueno, el no metal, por la otra rama tenemos el no metal más el hidrógeno, un hidruro no metálico o un ácido binario. Lo mismo, si a este no metal le llamamos oxígeno, un óxido ácido o anhidrio o óxido no metálico es lo mismo. Si le añadimos agua tendríamos ya el ácido ternario o ácido oxácido. Así que bueno, este sería un esquema que resume bastante esto que acabamos de plantear. Por ahí es muy rápido, pero no tiene nada de complicado, digamos. Es saber qué es un metal, saber qué es un no metal
Y bueno, saber que hay algunas sustancias que son importantes, digamos, como el agua, el oxígeno y el hidrógeno, que bueno, si hacemos reaccionar el metal o el no metal con el oxígeno, con el hidrógeno o con agua, vamos a obtener otra sustancia, bueno, que va a ser una base, una sal o un ácido. Así que esos nombres ya vayámonos grabando, digamos, la base, la sal, el ácido, son nombres que, bueno, van a estar presentes en nuestras vidas de forma común, digamos. Una base que se utiliza mucho, no sé, por ejemplo, para destapar cañerías el, el hidróxido de sodio o soda cáustica, que es, bueno, un hidróxido de sodio, ya lo dije. Tenemos, no sé, de ejemplos de ácido, no sé, el vinagre, que es el ácido acético. Tenemos ejemplos de sales, bueno, ya les mencioné la sal de mesa, pero hay un montón más. Hay muchas cosas que, bueno, que se estudian, por ejemplo, no sé, la electroquímica, estudiar cómo funciona una batería de un teléfono, una batería de un coche, una pila, es todo un proceso donde se intercambian iones, justamente a través de estudiar, digamos, saber qué es un ácido, qué es una base, qué es un electrolito, saber estas cosas para poder comprender, por ejemplo, cómo funciona una batería, digamos. Son cosas que tenemos que ya ir aprendiendo, interiorizando. Eh, Nada, saber que no deberíamos mezclar una base con un ácido, ya que se libera energía, digamos, si no lo hacemos de forma controlada puede explotar todo. Saber que hay sustancias que, bueno, si las mezclamos liberan vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. Así que, bueno, es algo que quiero que se vayan llevando de esta clase. Bueno, acá seguimos con reacciones químicas importantes. Bueno, acá hablan de reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base por lo general siempre van a conllevar a la formación de una sal. Bueno, acá tenemos ya una definición un poco más prolija. He hablado de qué es base, de qué es ácido, de qué es sal, pero bueno, acá ya tenemos una primera definición formal, escrita de qué es un ácido. Un ácido va a ser una sustancia que en disolución acuosa va a ser iones de hidrógeno. Y una base va a ser una sustancia también que en disolución acuosa va a ser iones de hidróxido. Entonces luego vamos a ver que estos iones de hidrógeno y estos iones de hidróxido, que en realidad se llama oxidrilo, hidróxilo, se van a juntar y forman, por ejemplo, agua. Acá ya es donde hablamos de solución acuosa. En realidad, dentro del agua, no, si tuviéramos sal de mesa dentro del agua, no vamos a tener la molécula como tal de cloruro de sodio, sino que vamos a tener iones de cloruro y, por otro lado, iones de sodio dentro del agua. Y justamente estos iones o estas cargas dando vuelta dentro de la solución es lo que va a permitir que, que por ejemplo, una sustancia sea conductiva, que va a haber movimiento de electrolitos, que es justamente cómo funciona una batería. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de ácidos, ponen ejemplos, ya se los había mencionado, el vinagre, la vitamina C, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Los ácidos por lo general van a tener un sabor agrio, van a cambiar el color de los colorantes vegetales, eh, van a disolver a los metales y se desprende hidrógeno, y bueno, van a perder propiedades cuando reaccionan con las bases. Decimos que un ácido, cuando lo hacemos reaccionar con una base, se neutraliza, pero en este proceso de neutralización se libera energía y muchas veces nos interesa controlarlo, digamos. Lo tiene que hacer alguien que sepa, digamos. Bueno, por otro lado vamos a tener algunas características de las bases. Las bases vamos a tener el amoníaco, la soda cáustica o sosa cáustica, le dice acá, hidróxido de sodio. Eh, la lejía y los detergentes, bueno, van a ser ejemplos de base. Eh, por el contrario de los ácidos, estos van a ser amargos, va a cambiar el color de los colorantes vegetales, va a ser algo jabonoso, digamos, si lo tuviéramos al tacto, igual podría quemarnos, digamos, pues nosotros en la piel, dependiendo del pH que tengamos, podría afectarnos la base, o sea, no sería bueno tocarlo, digamos, directamente, para eso tendríamos que usar guantes. Y bueno, justamente acá, al igual que un ácido se neutraliza con una base se neutraliza con un ácido. Entonces, esto es una reacción importante, lo que se obtiene de esto va a ser justamente sales, y bueno,
no deberíamos mezclar ácidos y bases si no sabemos qué es lo que se produce. Por ejemplo, se produce una sal, pero en el medio de esta reacción siempre, casi siempre en muchos de los casos, son reacciones que son exotérmicas. Así que hay que tener cuidado porque pueden liberar calor y pueden ser perjudiciales. Una forma de saber qué es ácido, qué es base, bueno, es a través de un indicador que es el pH, el potencial de hidrógeno. Bueno, acá una primera clasificación, vamos a tener que las soluciones o disoluciones van a ser básicas o van a ser alcalinas, se dice muchas veces, cuando el pH sea mayor de 7. Y va a ser una sustancia neutra, digamos, por ejemplo el agua va a tener un pH neutro cuando no tiene características ácidas ni básicas, es decir, no tiene iones presentes. Esto del pH lo que va a decir es cuántos iones hay dando vuelta dentro de la disolución, digamos. pH mayor de 7 va a significar que hay iones de oxidrilo, este OH negativo va a estar dentro de la disolución, y por el otro lado, en las disoluciones ácidas vamos a tener iones de hidronio, de protio, digamos, un hidrógeno con la carga positiva. Esto no el pH, bueno, habría que ver la parte matemática, pero es una ecuación rara, es un logaritmo de la cantidad de, de protones sueltos que hay. Esto no lo vamos a estudiar así, lo estudiamos ya nada más directamente con el número. Es una escala que va hasta el 14, del 1 al 14. 7 va a ser el punto neutro, por ejemplo el agua va a ser neutra. Todo lo que sea básico o alcalino va a ser mayor a 7. 14 va a decir que toda la sustancia es alcalina, y las disoluciones ácidas, bueno, van a ser aquellas que sean menores a 7. El pH, el orine, todas estas cosas van a ser pH menor a 7. Para esto, bueno, se utilizan diferentes indicadores, hay algunas tiras o papeletas que se utilizan para ver, dependiendo del color que tengan, digamos, nos dice cuál es el pH, digamos, un rango. Hoy en día, bueno, se utilizan también pHímetros, que es un aparato, bueno, que te mide a través de un electrodo cuál es el pH que tiene una sustancia, una disolución. Nada, es una escala, creo que sepan que existe esta escala para saber si una sustancia es ácida o básica. Esta escala se llama pH. Bueno, continuando con esta clasificación que vimos de los tipos de reacciones según la reorganización de los átomos, vamos a continuar con la siguiente, que es la descomposición, es todo lo contrario a la síntesis. Acá vamos a tener una sustancia compleja y la vamos a romper, la vamos a descomponer en dos o más sustancias simples. Acá, bueno, tenemos este ejemplo de esta sal, de este clorato de potasio. De alguna forma hacemos un proceso físico-químico donde lo hacemos que se separe en un cloruro de potasio y en oxígeno. Tenemos otro ejemplo que, bueno, está explicado acá en el dibujo con este carbonato de cobre, donde, bueno, lo calentamos y vamos a obtener por una parte el óxido de cobre, y por otra parte vamos a hacer esta trampa para atrapar el dióxido de carbono. Una forma de eh, separar esta sal de carbonato de cobre. Le aplicamos calor y, bueno, quedamos con el óxido de cobre y con el CO2. Continuando con los tipos de reacciones en esta clasificación, vamos a encontrarnos con el desplazamiento. Acá, bueno, lo que nos dice es que uno de los elementos del compuesto va a ser sustituido por otro elemento. Este es un experimento que se hace normalmente en clase. Bueno, se los cuento, pero espero que cuando volvamos al colegio podamos hacerlo. Vamos a estar a la orden en el laboratorio. Si no estoy yo, bueno, estará, no sé, Diana o estará alguna otra persona que les pueda mostrar esto. Es un ejemplo bastante bueno, un experimento. Tenemos por ejemplo, un clavo. El clavo está hecho de hierro, de acero, y tenemos una solución de sulfato de cobre. Bueno, sulfato de cobre, pentihidratado, tal. Bueno, vamos a pensarlo como sulfato de cobre. Es una disolución azul con la que podemos incluso hacer cristales. Está bueno hacerlo, esta sustancia. Bueno, este cristal o esta sal de sulfato de cobre la vamos a diluir en agua y va a quedar
de aspecto azul, digamos. Ponemos el clavo y lo que vamos a ver es que el clavo se va a oxidar, se va a formar una película eh, color cobre, justamente. Bueno, acá lo ponen amarillo, pero en realidad va a ser color cobrizo. Y la sal va a cambiar. Lo que va a haber es un intercambio de parte del cobre que está presente en la sal va a recubrir el clavo y parte del hierro que tiene el clavo se va a ir a la sal. La sal podría cambiar de color azul a un color verdoso. Esto también se ve, bueno, con otros elementos como por ejemplo el zinc también. Creo que el ejemplo que se hace en la experiencia que se hace en clase es con unas virutas de zinc. Zinc va a ser otro metal que va a ser grisáceo y cuando lo ponemos en esta sal de sulfato de cobre va a cambiar se va a recubrir de esta película de cobre. Luego si lo lijamos vamos a ver que abajo estaba efectivamente el zinc. Y bueno, esto va a pasar porque bueno, algunos metales tienen cierta afinidad o mejor afinidad con los ácidos que otros metales. En este caso, bueno, vimos que el hierro va a desplazar al cobre de la sal, el cobre va a quedar depositado, digamos, bajo como una película, digamos, en el clavo y, bueno, se va a formar la sal correspondiente, digamos. Eh, Esto sí lo podemos hacer sucesivas veces y bueno, lo mencioné, del cobre desplaza el hierro, luego el hierro puede ser desplazado por el zinc y luego por aluminio, así sucesivamente, dado que hay metales que son más reactivos que otros metales. Y bueno, la última clasificación, digamos, de la reorganización de los átomos era la doble descomposición e intercambio. Va a equivaler a una doble sustitución. Bueno, se los había mencionado, pero acá ya está formalizado. Generalmente se estudia este tipo de reacción cuando hacemos reaccionar un ácido y una base. Eh, lo que vamos a obtener siempre va a ser sal y agua. Y bueno, acá vemos que en el caso del ácido, este ácido clorhídrico, el, el cloro se separa del hidrógeno, en el caso de la base, el OH, este hidroxilo, se separa del sodio, y lo que va a ocurrir es un nuevo agrupamiento, digamos. El OH se va a juntar con el hidronio, con el protio, el H positivo con el OH negativo y forman agua, y el cloro negativo se junta con el sodio positivo y forman esta molécula de cloruro de sodio. Entonces partimos del ácido y de la base y vamos a obtener esta sal y el agua. Esto ocurre con todas las sales, siempre que tenemos un ácido y una base, se va a formar sal y agua. Esto se explica, bueno, bajo esta reacción de doble descomposición o intercambio. Bueno, otra forma, otra clasificación de las reacciones químicas va a ser de acuerdo al mecanismo que, que ocurra, digamos. ¿Sí? Vamos a tener reacciones de neutralización y precipitación, reacciones de óxido de reducción y reacciones de combustión, que bueno, es una oxidación también, pero un poco diferente. Bueno, las reacciones de ácido-base van a ser reacciones de neutralización, ya lo habíamos mencionado. En estas reacciones siempre juntamos un ácido y una base, los hacemos reaccionar y siempre se va a formar sal y agua. Y lo que va a pasar es que las propiedades que había del ácido y de la base van a desaparecer, se neutralizan, digamos. Acá ya el ejemplo lo teníamos para la formación de cloruro de sodio, digamos, de la base de hidróxido de sodio y cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Lo juntamos y bueno, desaparece por completo las propiedades ácidas y las propiedades de la base y queda de alguna forma una solución neutra. En el medio pasa que se libera energía. Esto es importante tener en cuenta. La solución se puede calentar, hay soluciones que no liberan mucha energía, digamos, se calienta un poco el agua, no pasa nada. Hay reacciones que sí son un poco más violentas y
se debería tener más cuidado, digamos. No podemos pensar, bueno, neutralizo un ácido y una base y no pasa nada, no, puede pasar algo, digamos. Puede, esto hago la aclaración, digamos, puede explotar. Son reacciones que por lo general son exotérmicas. Bueno, cuando vimos disoluciones, vimos que habían solventes que tenían cierta capacidad de diluir solutos, digamos. Lo que no se diluía se iba al fondo. Esto que se iba al fondo ya decíamos que se precipitaba o que era insolvente en la solución. Quedemos con esa idea. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Acá, por ejemplo, en el ejemplo tenemos dos compuestos, eh, dos sales, digamos, una sal ternaria y una sal binaria. Tenemos este nitrato de plata y el iodo de potasio. Ambos son solubles, por ejemplo, en agua. Ambos los podemos disolver en agua. Y bueno, lo que pasa es esto que ya les había mencionado, que los iones positivos van por un lado, los iones negativos van por otro. Quedan de alguna forma diluidos en un medio acuoso, sería el término correcto, pero lo que va a ocurrir es que la plata, digamos, este ion de plata se va a encontrar con el ion de yodo y van a formar un compuesto sólido que se va a ir al fondo, se va a precipitar. Dentro del compuesto va a quedar, bueno, en solución todavía va a quedar los iones de nitrato y los iones de potasio, pero esta nueva sustancia, una sal, el iodo de plata, va a precipitar al fondo, va a ir al fondo en forma de, no sé, de escamas, de algo sólido, eh, y bueno, es algo que es insoluble, digamos. Dentro de una reacción de precipitación, lo que vamos a decir es que se va a llevar a cabo una reacción química donde se forma un compuesto que va a ser insoluble. Este compuesto insoluble lo vamos a conocer como precipitado de las disoluciones que se mezclen, digamos. Es algo que ocurre, digamos, cuando juntamos, a pesar de que vimos que inicialmente el nitrato de plata y el iodo de potasio ambos eran solubles en agua, cuando los juntamos se va a pasar de que, bueno, se separan estos iones dentro del agua, están en forma acuosa, pero se junta la plata con el yodo, se forma un compuesto sólido que se va al fondo, se precipita. Esto, bueno, creo que se da la idea. Reacciones de precipitación, va a haber un producto que se forma que es insoluble en la solución y se va al fondo, se precipita. El otro tipo de reacciones o el mecanismo de las reacciones para clasificarlo va a ser las reacciones de óxido de reducción. Algo les mencioné cuando vimos la Lavoisier en la clase pasada. Bueno, la Lavoisier hablaba de conservación de masa, lo más general era la conservación también de la carga, justamente por los estados de oxidación de los distintos elementos químicos. Eh, Hay elementos que se reducen y otros que se oxidan. Siempre que hay uno que se reduce, va a haber otro que se oxidó. Siempre que hay uno que se oxidó es porque otro se redujo, digamos. Esto tiene que ver con lo que les mencioné de ceder o aceptar electrones dentro de los enlaces químicos, digamos. A través de, bueno, esto que les mencioné de el estado de oxidación o la valencia. El estado de oxidación puede variar en una reacción química, el estado de oxidación de un elemento puede variar en una reacción química y cuando esto pasa, bueno, decimos que estamos en presencia de una reacción de óxido de reducción, digamos. Una reacción de óxido de reducción va a consistir en la transferencia de electrones de una especie química llamada agente reductor a otra llamada agente oxidante. El agente reductor va a ser el que se oxida, que hasta al revés, el agente reductor es el que se oxida, es decir, reduce al otro, y el agente oxidante es el que se reduce o oxida al otro, digamos, están como cruzados, digamos, los nombres. El reductor reduce al otro, pero él se oxida, y el oxidante oxida a la otra sustancia, pero él se reduce. ¿Qué significa oxidar? ¿Qué significa reducir? Oxidar va a tener que ver con ganar electrones, reducir va a tener que ver con perder electrones. Veámoslo, quedémonos con esta idea, digamos. Bueno, acá en el ejemplo que tenemos, cuando se introduce el magnesio metálico, una solución de sulfato de cobre,
se produce una transferencia de electrones del magnesio a los iones de cobre 2, formándose cobre metálico. Cobre metálico va a ser cobre cero, digamos, cobre sin electrones. Acá teníamos un cobre al que le faltaban 2 electrones y acá tenemos cobre que no tiene electrones, digamos. Y los iones magnesio 2 van a formar parte de la disolución, digamos. Teníamos el cobre, vamos a decir que se redujo, tenía 2 positivo, quiere decir que le faltan 2 electrones. Este cobre positivo gana los 2 electrones y se convierte en cobre metálico o cobre cero. Por otro lado, el magnesio estaba en forma metálica, en forma magnesio cero, y lo que hizo fue eh, desdoblarse de alguna forma en magnesio, que le faltan 2 electrones y los 2 electrones por otra parte, digamos. De esta forma podemos decir, al sumar estas dos hemireacciones, tenemos que el cobre 2 más, es decir, el cobre al que le faltan 2 electrones, reacciona con magnesio metálico y forma cobre metálico y magnesio al que le faltan 2 electrones. Esto es un ejemplo simple. Otro ejemplo igual sería el de la plata. Digamos, la plata estando en positivo, quiere decir que le falta un electrón, acá está el electrón, gana el electrón, el que se reduce gana el electrón y queda como plata metálica. Por otro lado, el cobre que estaba metálico va a perder 2 electrones y va a quedar como cobre con valencia positiva 2. La reacción completa se leería como la plata a la que le falta un electrón reacciona con cobre metálico, se produce plata metálica y cobre al que le faltan 2 electrones. Es medio raro, pero bueno, haciendo ejercicios, leyendo un poco, uno termina de aprender esto, digamos, no es algo que en una clase lo podamos aprender. Sí quiero que se lleven, si yo les hago una pregunta, ¿qué cosa se conserva en una reacción química? Bueno, aparte de la masa, se conserva también la carga, digamos. El que planteó la idea de la conservación de masa fue Antoine Lavoisier, y bueno, luego le cortaron la cabeza, pero la idea completa de esta parte ya cuantitativa de las reacciones químicas es que también se conserva la carga eléctrica, digamos, a través de bueno, estos intercambios de electrones que se dan por el cambio de valencia o estado de oxidación de los elementos químicos. Y bueno, ya para terminar, el último mecanismo que vamos a estudiar es la combustión. En la combustión, bueno, ya lo fui mencionando a lo largo de estas dos clases. La combustión va a ocurrir, bueno, cuando una sustancia llamada combustible reacciona con oxígeno y al que vamos a llamar comburente. Y en esta reacción, siempre en todas las reacciones de combustión, se va a formar dióxido de carbono y agua. Y bueno, van a ser reacciones que van a ser exotérmicas, van a liberar energía en forma de luz y calor. Bueno, acá ponemos un ejemplo de el propano. El propano, bueno, acá ya está la ecuación balanceada. El propano una molécula de propano la hacemos reaccionar con 5 moléculas de oxígeno para producir 3 moléculas de CO2 más 4 moléculas de agua y bueno, energía que se libera en forma de calor. Bueno, hasta acá quedaría esta segunda parte de esta unidad, de esta clase. Bueno, cualquier duda que tengan la pueden hacer llegar a través bueno, del correo. O bueno, van a estar estas instancias que les mencioné que pueden consultar en el Padlet. Bueno, un saludo.